Bienvenidos una vez más a su programa Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos la presencia de una mujer fuera de serie, de una distinguida magistrada de circuito del Poder Judicial de la Federación, exconsejera de la Judicatura y un extraordinario ser humano, que hoy nos va a platicar, pero que además, debo de decirles, tiene una carrera judicial muy completa y se dedica también en sus ratos libres a la docencia de la ciencia jurídica en diversas universidades. Es un placer tener con nosotros el día de hoy a la magistrada Roselena González Tirado para platicarnos de un tema por demás importante, la procedencia del juicio de amparo en materia energética, pero sobre todo la interpretación de un artículo, el artículo 27 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, pues que dio lugar a muchas impugnaciones. ¿Por qué? Pues porque estableció una prohibición para promover cierto tipo de recursos. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que intervenir en una decisión en la que declaró inconstitucional este artículo, pero luego tuvo repercusiones muy importantes porque esto se da en un juicio de amparo directo. Y la aplicación que le dan los juzgadores, pues resulta también un poco compleja porque al parecer entienden que la declaratoria de inconstitucionalidad que hace la Corte en estos conceptos de violación, pues abarca todo el artículo y determinan en algunos casos que es improcedente el juicio de amparo indirecto. Entonces, para platicarnos de todo este problema tan complejo que se dio en esto, ¿quién mejor que una magistrada que se encuentra pues funcionando como integrante de un tribunal colegiado en materia especializada en competencia económica, en materia energética y sobre todo en cuestiones de radio, televisión y radiodifusión? La magistrada Roselena González Tirado está hoy con nosotros. Un placer tenerla este día. Como habíamos mencionado, el día de hoy tenemos a una invitada espectacular. Tenemos a una magistrada, a una mujer extraordinaria, a una gran profesionista, pero además un gran ser humano, del cual doy fe porque tengo el gusto de conocerla desde hace mucho tiempo. La magistrada Roselena González Tirado va a estar con nosotros para platicar fundamentalmente de un tema que nos interesa muchísimo desde el punto de vista jurídico, que es la procedencia del juicio de amparo en materia energética. No sin antes hacerle dos cuestionamientos de carácter profesional personal. La magistrada, pues como ustedes han escuchado en su semblanza, tiene una carrera judicial muy completa, donde ha incursionado por diversos puestos del escalafón de la carrera judicial hasta llegar a consejera de la Judicatura Federal y actualmente se encuentra integrando un tribunal colegiado en materia precisamente de energía. Es un nombre largo, es competencia económica, es radiodifusión, es telecomunicaciones y en materia energética. Entonces queremos platicar un poco con ella. Primero que nada, este puesto tan importante que ella acaba hace poco tiempo de concluir, que fue consejera de la Judicatura Federal. Ella ha tenido una larga trayectoria como juzgadora, como ya lo había mencionado, pero quisiera, Roselena, que primero que nada agradecerte que estés con nosotros, que hayas aceptado. Es un placer siempre platicar contigo. Y desde luego que nos platiques primero qué es el Consejo de la Judicatura Federal y qué significó para ti tu llegada a este órgano colegiado. Bienvenida. Muchas gracias, Margarita. El gusto y el honor es mío. Realmente agradezco infinitamente la invitación. Bien,
El Consejo de la Judicatura Federal es uno de los grandes pilares del Poder Judicial de la Federación, que se integra evidentemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Consejo de la Judicatura Federal y por el Tribunal Federal Electoral. Tiene a su cargo una enorme responsabilidad dividida en varias funciones: la vigilancia, la administración, la regulación, el establecimiento y la creación de órganos, los lineamientos que deben de seguir cada uno de los más de 40,000 servidores públicos que integran el Consejo de la Judicatura Federal, y ya de los casi 2,000 titulares entre jueces y magistrados que lo conformamos. Una enorme labor, una enorme responsabilidad por el número de personas a los que hay que estar tratando, regulando, vigilando, administrando, y por ello se convierte en uno de los órganos más importantes del Poder Judicial Federal. Dividido en varias comisiones, funciona de esta manera y funciona también en pleno, y está integrado por 7 consejeros designados por los 3 poderes de la Unión. Sí, yo creo que es uno de los órganos cupulares, como tú bien lo has mencionado, con una gran responsabilidad, porque es el que se dedica a toda la labor administrativa del Poder Judicial de la Federación, sin el cual pues el Poder Judicial no podría funcionar. Pero no solamente es la parte administrativa, pues que implica desde luego una gran tarea, sino la disciplina de jueces, de magistrados, de las personas que integran este Poder Judicial, que yo creo que eso es bastante complicado, es bastante complejo, y la carrera judicial, que es el procurar que se desarrolle, que se lleve a cabo una carrera judicial para que quienes lleguen a ser jueces o magistrados pues tengan la expertise suficiente para poder impartir justicia. Entonces, pues nuestro público debe de saber que la función que acaba de concluir hace poco tiempo la magistrada Roselena González Tirado, pues es una función muy, muy importante para el desarrollo de la impartición de justicia federal en México. Rosy, ¿qué significó para ti como mujer, como profesionista, como integrante del Poder Judicial de la Federación, el formar parte de este cuerpo colegiado y integrar el Consejo de la Judicatura Federal? ¿Qué significó para ti? Bueno, primero una gran sorpresa. Se rumoraba y se había dicho mucho que este tipo de concursos ya tenían algún destinatario. Yo entré al concurso apoyada por algunas amigos y amigas del Poder Judicial que me insistieron en entrar. Y bueno, después de la sorpresa, evidentemente, ha significado para mí el mayor triunfo, yo creo, en mi carrera, en el mayor ascenso y el mayor reconocimiento que en estos casos se puede dar a los que llegamos a esos cargos, como lo fuiste tú, como lo han sido varios, en función de que se lleva a cabo todo un proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con varias etapas de exámenes, y previamente ha habido ya una selección en función justamente de la trayectoria que uno haya tenido. No dudo que hay muchísima gente, magistradas y magistrados, que han podido y que por alguna circunstancia no han llegado a estos cargos, pero yo creo que hay mucha gente que tiene valores suficientes, una trayectoria impresionante, y que pudieran fácilmente también desempeñar este altísimo cargo, que en lo personal me ayudó a madurar, me ayudó a tener un poco más de tolerancia. Trabajar en equipo es complicado, pero trabajar con 7 personas, en un grupo de 7 personas es más complicado, supongo yo, que en la Corte. Trabajar con 11 es más complicado, pero yo creo que esta parte de la etapa de la función como consejera me ayudó justamente a eso, a ser más tolerante y a madurar en muchos aspectos de mi vida. Mucho trabajo, pero realmente ha representado para mí una enorme satisfacción en todos los ámbitos de mi vida profesional, y llegando al top de la carrera judicial, me parece, en este sentido, sin desatender evidentemente la altísima responsabilidad que se tiene también como magistrada en materia jurisdiccional. Sí, Rosy, ¿qué significó para ti el mayor reto siendo consejera de la Judicatura Federal?
no sé si sea el mayor reto, pero lo cierto es que el tema más complejo siempre fue en los temas disciplinarios. Estamos cuando tenemos la labor de ser jueces o magistrados, tenemos la gran responsabilidad de juzgar a nuestros pares. Pero en tratándose de la comisión de disciplina, estamos juzgando además a nuestros pares y a nuestros compañeros y en muchas ocasiones gente conocida de muchos años. Entonces, era lo que más me acercaba a la labor jurisdiccional porque las decisiones tienen una estructura materialmente jurisdiccional, pero sí fue la parte más compleja establecer esta línea entre lo que podíamos sancionar y no podíamos sancionar, sin olvidarnos de que teníamos que colocarnos de una u otra forma en el propio asiento del juzgador, cuando estábamos juzgando a juzgadores, en el propio asiento, en sus zapatos, para sentir realmente y no olvidarnos de todos los vaivenes y de los problemas que hemos tenido cuando hemos sido juzgadores. En ocasiones, cuando se llegan a esos cargos, se les olvida a los que venimos del Poder Judicial todos los problemas, todos los vaivenes, todo lo que hay que pasar para llevar un asunto, para controlar al personal, para respetar horarios, etcétera. Y en estos olvidos a veces se hace muy dura la sanción. Entonces, yo lo que intenté hacer dentro de esta comisión de disciplina y en el propio pleno en cuanto a sanciones más delicadas como son la inhabilitación y la destitución, fue colocarme un poco en los zapatos del juzgador, sin olvidar evidentemente que tenían que cumplirse ciertas reglas básicas en cuanto a las decisiones que pudieran tomar. Aclaro que no solo se estaban, y que no, la labor del Consejo no es juzgar la decisión jurisdiccional per se, el criterio jurídico. Para eso hay recursos en las sedes jurisdiccionales, en los tribunales, en los órganos superiores. La función del Consejo en este sentido es analizar el entorno de lo que se daba al tomar este tipo de decisiones para establecer si había habido algún desvío de poder, algún abuso, alguna decisión que fuera en contra de la jurisprudencia, que tuviera criterios contradictorios sin haberlo justificado, en fin, todo un entorno que se tenía que analizar para establecer si se había o no incurrido en alguna causa de responsabilidad. Sí, yo creo que esto, como bien lo has mencionado, es lo más difícil. Nada más complicado que juzgar a nuestros pares. Pero yo creo que ahí es la riqueza de la composición de un cuerpo colegiado híbrido, donde la gente de carrera, con la experiencia de haber sido juzgadores durante muchísimos años, bueno, pues saben realmente a qué se enfrenta un juzgador y ahí puede dimensionarse de manera muy clara hasta dónde puede llegar su responsabilidad o no. Y de alguna manera también el componente del consejo que viene de los otros poderes que no ha sido juzgador, pues también trae de alguna forma pues esa idea del justiciable, de la autoridad, que en un momento dado pues también enriquece el debate en cuanto a la actuación del juzgador. Y sí es muy importante esa aclaración que acabas de hacer, de decir, no es un recurso en contra de la decisión jurisdiccional, es un medio disciplinario hacia el comportamiento del juez, del juzgador, del servidor público. No es un recurso jurisdiccional, porque a veces como que en la práctica suele confundirse. Sí. Pero sí, una función bonita, una función hermosa y sobre todo muy edificante, de la que tú saliste pues con un gran prestigio, con un gran reconocimiento, y regresaste a un tribunal colegiado pues con el aplauso de tus pares, que no siempre es fácil regresar de esa manera y con ese reconocimiento, cosa que no dejamos de mencionar porque es digno de decirlo, ¿no? Porque tu actuación fue realmente maravillosa, fue hermosa, fue humana, fue justa, y esto es de reconocerse. Ahora, entrando en materia ya de la parte jurídica, que vamos a tratar. Estás en un colegiado especializado ahora, donde se ven muchas cuestiones relacionadas con la materia energética, y
la idea es tratar un asunto específico de procedencia de esta materia. ¿Por qué? Pues por un artículo que fue interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente el artículo 27 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. ¿Nos quieres platicar en qué consiste el problema de procedencia y por qué se presenta esta situación de una interpretación, si la hacemos literal, pues de improcedencia del juicio de amparo, y si la hacemos como una interpretación de lo que debe de ser la aplicación de este artículo, bueno, pues llegamos a conclusiones totalmente diferentes al texto del artículo. Platícanos, Rosy. Sí, gracias, Margarita. Bueno, primero, como preámbulo, tengo que decir que estos órganos especializados fueron creados constitucionalmente con una regulación verdaderamente inédita para muchos tribunales y materia, porque está en la Constitución. Y en la Constitución se establece en el artículo 28, en el 20º párrafo, fracción séptima, que los actos y omisiones y normas de los órganos constitucionalmente autónomos, como son la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que solamente pueden ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Esta limitante constitucional de improcedencia de la suspensión evidentemente no es un tema que pueda ser cuestionado porque está a nivel constitucional. Bien, así empezamos a trabajar los tribunales colegiados especializados, solamente conociendo de estas materias. Posteriormente, por decisiones también de la Suprema Corte, se amplió un poquito la competencia en materia energética porque la Corte consideró que en estos temas, sobre todo en cuanto a tarifas, metodologías, etcétera, todo lo que tenga que ver con temas energéticos, tienen una vinculación directa con el tema de competencia económica. Por eso la Corte estableció en jurisprudencia que, derivado de que todos los temas que se manejaban, la mayoría de los temas que se manejan a nivel energético tienen que ver o decantan en temas de competencia económica, entonces también los tribunales especializados éramos los competentes para conocer de estas materias. Y es así como conocemos de la materia energética, a pesar de que fuimos creados para conocer de asuntos relativos a la Comisión Federal de Competencia y al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y curiosamente es el mayor número de asuntos que hemos tenido en los últimos 2 años han sido básicamente en materia de electricidad y de hidrocarburos, que son las 2 materias en las que se conjuga la materia energética. Bien, el legislador ordinario en esta ley de órganos reguladores coordinados en materia energética estableció en el artículo 27 de este artículo, de este texto, perdón, que las normas generales, actos o omisiones de los órganos reguladores coordinados en materia energética podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. ¿Qué fue lo que hizo el legislador ordinario? Repitió la limitante constitucional a una ley ordinaria para esta materia. Y entonces pensó que lo podía hacer y que entonces ya también estaba regulando y prohibiendo medios de defensa ordinarios y prohibiendo la suspensión para la materia energética. Fíjate, bien, qué padre decir, yo regulo toda esta materia. Pero todo lo que impugnes, yo digo cómo lo vas a impugnar. Exactamente. ¿Dónde lo vas a impugnar? Y te olvidas de la ley que regula estos medios de impugnación, ¿no? Así es. Así es, pues es justo el razonamiento. De la Constitución. Ese es justamente el razonamiento de la Corte cuando determina que este artículo es inconstitucional. Pero me voy un poquito a la génesis de esta declaratoria. Primero, en una tesis aislada, la Corte ejerció facultad de atracción para señalar que no podía limitar la procedencia a la suspensión. Pero ahorita el tema que nos ocupa es la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así estaba, y entonces evidentemente todo el mundo se iba al juicio de amparo indirecto. Pero de repente hubieron quejosos que yo lo puse en algún proyecto que arriesgándose y remando contracorriente se fueron al juicio de nulidad. Entonces, evidentemente ya sabíamos el resultado.
ante el Tribunal Federal de Justicia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyos magistrados presidentes de entrada desechaban las demandas de nulidad y decían, discúlpame quejoso, pero fíjate que el juicio de nulidad no procede. El 27 de la ley dice que, de la ley de órganos reguladores, dicen que solamente procede el amparo indirecto. Se iban al recurso de reclamación, esto es el recurso en contra de lo decidido por el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, confirmaban el recurso de reclamación. Como es una resolución que le ponía fin al juicio, acudieron a los juicios de amparo directo y en un concepto de violación, porque recordemos que en el amparo directo no pueden atacarse la ley como acto reclamado, sino solamente la decisión recaída al juicio ordinario. Plantearon que este artículo pues estaba imponiendo una barrera a los juicios ordinarios, fueron desfavorecidos y finalmente llegó a la Suprema Corte el amparo directo en revisión por existir en el caso un tema de constitucionalidad de leyes. Y la Corte en 5 decisiones, en 5 precedentes, determina justamente que este artículo es inconstitucional en función de establecer esta limitante en una ley ordinaria cuando la procedencia del juicio de amparo y el tema de la suspensión, que lo digo nada más como de manera accesoria, solamente pueden ser regulados o por la propia Constitución o por la ley de amparo. No hay otra legislación que tenga permitido dentro del tema de la materia constitucional regular aspectos del juicio de amparo. Entonces, determinó la Corte que esta porción era inconstitucional y evidentemente el efecto de estos juicios en amparos directos en revisión fue que la autoridad responsable originalmente, esto es los salas del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, estuvieran obligados a admitir los juicios de nulidad. Ahí acabó la impugnación, ahí estuvieron los 5 asuntos. ¿Qué es lo que pasa ahora por el lado de nuestros juicios de amparo? Los quejosos acuden al juicio de amparo en términos de este artículo 27. Hago nada más un paréntesis. En amparos directos en revisión, a pesar de que se declare la inconstitucionalidad de la ley, no puede haber una declaratoria de inconstitucionalidad de leyes porque solamente está previsto esta declaratoria de inconstitucional para las inconstitucionalidades de las leyes que se declaren en amparos indirectos. Entonces, este amparo directo solamente tiene como efecto a que cada uno de los quejosos que acudieron se les diera trámite a sus juicios de nulidad y por el lado del tema de jurisprudencia, sentar jurisprudencia en ese sentido. Bien, pues entonces los quejosos acuden a los juicios de amparo indirectos, porque ellos no quisieron remar contracorriente, no quisieron arriesgarse y dijeron, yo tengo mi artículo 27 que me dice que solamente puedo irme al juicio de amparo indirecto y además en las propias resoluciones que emiten los órganos reguladores coordinados en materia energética, obedeciendo o respetando un poco la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tienen que decir qué medio de defensa procede en su contra. Entonces, en algún resolutivo le decían a los destinatarios, oye, te digo que el medio de defensa que puedes interponer en contra de esto solamente es el juicio de amparo indirecto. Bien, los quejosos acuden a los juicios de amparo indirecto y los jueces de distrito de nuestra especialidad dijeron, bueno, ya la Corte estableció la inconstitucionalidad de este artículo 27 y por lo tanto yo en un control ex oficio lo inaplico. Entonces, expulso del mundo jurídico este artículo 27 y ¿qué crees, quejoso? Ya no tienes un artículo que te diga que puedes interponer el juicio de amparo indirecto y como yo lo estoy expulsando del mundo jurídico, pues tenías que haber agotado el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pues se vieron en el peor de los mundos, porque no estaban ni con papá ni con mamá, o sea, estaban en el limbo. En el limbo. ¿No? Entonces, y los jueces dijeron, y mira, y no me digas que porque te perjudica la tesis yo no la puedo aplicar, porque pues el control ex oficio y la aplicación de la jurisprudencia pues se tiene que hacer porque está por encima la supremacía constitucional del posible perjuicio que te pudiera causar. Entonces, ya no existe el artículo 27, por lo tanto debiste agotar el juicio de nulidad. Acudieron al recurso de queja, a mí me correspondió conocer del primer asunto en el tribunal colegiado, y entonces lo que se dijo fue, a ver,
la ley, olvidémonos si el control ex oficio se puede aplicar cuando se beneficia o cuando se perjudica. Esa no es la litis. Aquí la litis es que la ley está vigente. La Corte no dijo que era improcedente el juicio de amparo indirecto, pero la génesis de la declaración de la Corte fue declararla inconstitucional la barrera que estaba imponiendo este artículo para que los particulares pudieran acudir a un juicio ordinario. Eliminó la barrera, les dio el derecho a que fueran a un juicio de nulidad. Nunca la Corte dijo, ahora con motivo de esto también obligo a quienes todavía tienen la fuerza vinculante de la norma, porque el 27 al día de hoy sigue vigente. La Corte jamás dijo que entonces era obligatorio y que por lo tanto ya no era válido para los quejosos el que no tuvieran esta posibilidad de acudir al juicio de amparo indirecto. Entonces, la Corte, en pocas palabras, no desincorporó del mundo jurídico, no inaplicó este artículo en general, como sí sucede con un amparo indirecto. Entonces, la diferencia que se hizo en esta resolución de la Corte, de nosotros, del órgano colegiado, que ya ha habido varias, es decir, esta tesis sí la puedes aplicar incluso en control ex oficio, tanto la autoridad del juicio de nulidad como los tribunales de amparo, para decir que sí es procedente el juicio de amparo, porque ya la Corte determinó que este artículo está rebasando los límites de la supremacía constitucional, pero no lo puedes aplicar a contrario sensu para los que acudan al juicio de amparo, porque, insisto, esta fuerza vinculante de la norma no desincorporó del mundo jurídico el artículo 27 y, por lo tanto, quienes acudan al juicio de amparo tienen todo su derecho de acudir al juicio de amparo, porque además niveladamente acuden al juicio de amparo pretendiendo que se les diga que pueden irse a raíz de esta decisión de la Corte a un juicio de nulidad. Entonces, me parece que por certeza jurídica también, estando vigente el artículo, estando el propio acto reclamado en donde se les dice que solamente pueden acudir al juicio de amparo indirecto, entonces lo que determinamos fue revocar la decisión y establecer que en estos casos no es que no se esté obedeciendo la tesis, sino que la tesis es inaplicable para los propósitos, para el objetivo y para los fines para los que fue creado un control ex oficio en función de los quejosos que promovieron el juicio de amparo. Entonces, estas fueron decisiones muy importantes, un asunto muy bonito, la decisión que toma el órgano colegiado, porque se tocaron muchas figuras que realmente a raíz de la reforma de 2011 son bastante complejas en su estructura, pero que son verdaderamente útiles en función de una mayor protección de los derechos humanos, como es este control ex oficio que los jueces intentaron hacer, bastante válidos, porque además lo hicieron con razones bastante soportables, sin embargo, desfasados totalmente del propósito para el que fue creado la tesis y insisto, del derecho que se creó con la tesis. Para aquellos que quisieran irse a un juicio de nulidad, lo pudieron hacer, y para quienes no deseaban irse al juicio de nulidad, todavía tuvieron como certeza jurídica el artículo y algún resolutivo de la resolución que obligatoriamente tiene que decirles que solamente procede el juicio de amparo indirecto en contra del acto que están emitiendo estos órganos reguladores coordinados en materia energética. No, pues excelente resolución del tribunal que integra la magistrada Roselena, sobre todo despejando una situación creo que muy importante. Se da en un amparo directo en revisión, o sea, no es algo que expulsa la norma del sistema jurídico. Y la razón de ser de esta tesis, pues fue la improcedencia de un juicio de nulidad, no de un juicio de amparo. Entonces, la inconstitucionalidad fue en ese sentido. Y la prevalencia del artículo, pues precisamente porque no se dio en un juicio de amparo indirecto donde se hubiera hecho una declaratoria de inconstitucionalidad del propio artículo, que de todas maneras, aún en amparo indirecto, solamente estaría en función de los propios quejosos, a menos que viniera más adelante una declaratoria general. Pero excelente decisión, y bueno, muy bien explicada, muy bien entendida, y pues como el tiempo se nos fue rapidísimo, sí, alabamos mucho que la magistrada lo aprovechó perfectamente bien para explicarnos muy bien cómo se dio este problema jurídico, y bueno, no nos resta más que agradecerte, Roselena, el que hayas estado con nosotros, y un mensaje para nuestro público televidente.
Muchas gracias. Pues espero que no haya hablado yo muy rápido porque de repente me emociono y hablo muy rápido. Bien, yo creo que esta pandemia nos ha a muchos enseñado y a otros tal vez reforzado la idea que la vida es muy corta. Yo creo que el mensaje tal vez sería que debemos aprovechar cada minuto de lo que tenemos para aportar lo mejor de nosotros en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras actividades. Y como ciudadanos y sobre todo como servidores públicos, que no se nos olvide que debemos de actuar siempre con total honestidad en nuestras vidas y siempre lo he señalado que honestidad no solamente es no recibir algún tipo de contraprestación indebida, sino también desempeñar el cargo para lo que no fuimos designados. Somos deshonestos si ocupamos un cargo, si cobramos un sueldo sin haberlo desquitado, sin haber entendido, sin haber tenido toda la responsabilidad en el desempeño de nuestro cargo. Entonces, tenemos todavía mucho que hacer y por eso insisto en que debemos de aprovechar cada minuto de lo que tenemos para aportar lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias, magistrada Roselena. Un placer enorme siempre platicar contigo, de quien siempre aprendemos, de quien siempre tenemos esa sonrisa franca, ese rostro amable para todos los que tenemos el privilegio de conocerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Margarita. Gracias por esta entrevista. Gracias. Pues como verán, un tema por demás complejo, un tema escabroso, pero que al final de cuentas la magistrada Roselena González Tirado nos ha explicado de manera contundente, de manera clara, casi podemos decir con naranjitas, para poder ir entendiendo de qué se trata este problema, en el que se involucran situaciones muy complejas, como son, por ejemplo, los efectos que tiene una sentencia de amparo en amparo directo y los efectos que tiene una sentencia en juicio de amparo indirecto, que son totalmente diferentes y que en un momento dado también la complejidad que manejó este artículo en donde únicamente la procedencia del juicio de amparo indirecto para todas aquellas decisiones que se dan en materia energética, pues provocó un gran problema, porque la tesis se genera justo cuando se promueve un juicio de nulidad que es desechado y donde la Corte dice es inconstitucional el artículo porque no puede dar reglas de procedencia, es decir, es procedente el juicio de nulidad. ¿Por qué? Porque es un medio ordinario de defensa previo al juicio de amparo. Y estas reglas no las puede dar una ley especializada en materia de energía. Quien tiene que otorgar estas reglas, pues es la propia ley de amparo. Y luego, pues cómo se malentiende al decir que el artículo 27 era inconstitucional y había desaparecido del sistema, lo cual no es cierto. ¿Por qué razón? Porque se dio en amparo directo, pues ahora resulta que les desechan la demanda también en materia de amparo directo. Y aquí es donde entra prácticamente la decisión del tribunal colegiado en el recurso de queja, del cual la magistrada fue ponente, en donde pues ponen las cosas en su debido lugar, estableciendo que no es un efecto general el que tiene la decisión de inconstitucionalidad del artículo 27, que está referida a la procedencia del juicio de nulidad, pero que nunca determinó la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Entonces, y precisando el efecto en un juicio de amparo directo y el efecto en un indirecto. Entonces, a mí me parece sensacional porque se clarificó una situación muy compleja que abrió la puerta a poder impugnar las decisiones en materia energética de las autoridades reguladoras, bien a través de un juicio ordinario, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o un juicio de amparo indirecto ante un juez de distrito. Creo que nos quedó perfectamente claro. Muchísimas gracias, magistrada. Una explicación contundente y una resolución que avaló esta explicación, desde luego, de manera
muy precisa. Gracias a ustedes por brindarnos el favor de su atención. Siempre es un placer que ustedes nos escuchen y que pues puedan con nosotros seguirnos en estos temas jurídicos de tanta importancia. También les pedimos que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto tengan el favor de acompañarnos en los siguientes programas de esta emisión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.